Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de amplificadores operacionales, en esta ocasión voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan esta red circuital y me piden que determine la tensión en su salida, es decir, la tensión B sub O. Bien, si nosotros observamos la red, vemos que en la misma se están inyectando dos corrientes, I sub 1 y sub 2, de 50 y 30 mA respectivamente, que pueden provenir ya sea de fuentes de corrientes, es decir, de dos fuentes de corrientes, o más bien de alguna otra red circuital que no está dibujada acá. ¿Bien? Perfecto. Lo que vamos a hacer para resolver este ejemplo es, en primera instancia, identificar los diferentes tipos de nodos principales o primarios de la red. Por ejemplo, observen ustedes que acá tenemos este nodo es de tierra, este también, este también, este también. Bien, es decir que esos nodos están en un potencial de 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios. Bien. Luego, por equipotencialidad de los terminales de entrada de un amplificador operacional, si este terminal está a 0 voltios, este terminal también está a 0 voltios, por ende este nodo está a 0 voltios. Es decir, que es una tierra virtual. Es decir, que acá tenemos 0 voltios, esto es tierra virtual. Bien, lo mismo sucede acá. Acá vamos a tener 0 voltios, es decir, una tierra virtual. Bien, ¿qué más observamos? Fíjense, acá tenemos otros dos nodos de los cuales no conocemos su tensión. Si no conocemos su tensión, le tenemos que poner algún nombre. Como siempre hacemos, por ejemplo, a este nodo de acá, al de arriba, lo voy a llamar B sub X. Y a este de acá lo voy a llamar B sub Y. Es decir, que este nodo está en potencial B sub X y este está en potencial B sub Y. Bien. Este nodo de acá, de ese nodo tampoco conocemos su tensión. Es decir, que tranquilamente puede estar en potencial B sub A, que todavía no sabemos cuánto vale. Bien. Luego tenemos este otro nodo, que de ese nodo tampoco conocemos su tensión. Tranquilamente puede estar en potencial B sub B, que luego lo calcularemos. Bien. Luego, ¿qué observamos? Tenemos este nodo de acá. Tampoco conocemos su valor de tensión. Tranquilamente puede estar en potencial B sub C. Y por equipotencialidad en los terminales de entrada del amplificador operacional, este nodo también va a estar en potencial B sub C. Este nodo de acá está en potencial B sub O, que es el nodo de salida. ¿Bien? Y bueno, con respecto a lo que son los nodos principales o primarios de la red, ya tendríamos todo. ¿Bien? Luego, ¿qué es lo que podemos hacer? Observen. Si nosotros seguimos mirando la red, vemos que consta de etapas que ya conocemos. Hay cosas conocidas acá. Por ejemplo, estos tres resistores de valor R, este y este, en conjunto con este amplificador operacional ideal, conforman lo que es un sumador inversor de tensión. Bien, lo mismo sucede acá. Este resistor de valor R, este resistor de valor R y este resistor de valor 2R, en conjunto con este amplificador operacional ideal, conforman también lo que es un sumador inversor de tensión. Y estos cuatro resistores, este de valor R y estos dos de valor 2R, en conjunto con este amplificador operacional ideal, conforman lo que es un amplificador diferencial. Bien, repasemos un poquito eso. Recuerden ustedes cuando nosotros estudiamos lo que es el sumador inversor de tensión, yo voy a dibujar esto, esta etapa de acá, pero espejada. Bien, teníamos los resistores acá. Bien, acá venía el otro resistor. Acá viene el operacional. Acá están los resistores de valor R y R, ¿que no? Bien. Fíjense, estos dos nodos de acá son estos dos nodos de acá. Porque lo que yo hice fue simplemente espejar esto. Es decir, que este nodo está en un potencial B sub X, porque es ese nodo, y este nodo de acá está en un potencial B sub Y, porque es ese nodo de ahí. Y este nodo de acá es este de ahí, que está en un potencial B sub A. B sub A. Bien, entonces, ¿cómo podemos obtener una expresión para determinar la tensión en el nodo A? Es decir, la tensión B sub A. Fácil. Fíjense, si nosotros recordamos lo que vimos en lo que es el estudio del sumador inversor de tensión, ¿qué teníamos? Que B sub A es igual a menos el valor de este resistor, es decir, menos R, por, paréntesis, el valor de una de las tensiones a la entrada dividido la resistencia de esa rama, es decir, B sub X sobre R, más el valor de otra de las tensiones de entrada dividido la resistencia de esa rama, B sub Y sobre R. ¿Bien? Entonces, ¿quién es la B sub A? Fíjense, tenemos suma de fracciones de igual denominador, sacamos denominador común R. Entonces, acá tenemos esta menos R por, ¿qué va a quedar esto? Denominador común R. Sumamos los numeradores, B sub X más B sub Y. ¿Qué podemos hacer? Fíjense, esta R con esta la podemos simplificar y finalmente llegamos a que B sub A vale menos, porque tenemos ese menos de ahí, la suma de B sub X más B sub Y. ¿Bien? Perfecto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a borrar esto de acá, y voy a anotar en primera instancia esto. B sub A igual menos, paréntesis, Bx más By. Bien, perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar esta parte de acá de la red, es decir, este otro sumador inversor.
Bueno, es lo mismo. Fíjense, si lo dibujamos, tenemos esto. Acá tenemos el sumador inversor. Acá teníamos, fíjense, este nodo es este de acá, que está un potencial Bx. Este nodo de ahí es este de acá, que está un potencial B sub Y. Los resistores son R, R y 2R acá. Y acá, a la salida, ¿qué tenemos? El potencial B sub B. Bien, el potencial B sub B. Ahora, B sub B, en función de B sub X y B sub Y, ¿cómo sería? Menos el valor de la resistencia de este resistor, es decir, menos 2R, por paréntesis, el valor de una de las tensiones de entrada dividido la resistencia de esa rama, B sub X sobre R, más el valor de otra de las tensiones a la entrada dividido el valor de la resistencia de esa rama, es decir, B sub Y sobre R. Bien, de nuevo, suma de fracciones de igual denominador, denominador común sería R, entonces me queda menos 2R por B sub X más B sub Y sobre R. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esta R con esta R se simplifican y finalmente yo lo voy a anotar acá directamente. La B sub B me va a quedar menos 2 veces, paréntesis, B sub X más B sub Y. Bien, tenemos eso. Borramos esto porque estamos cortos de espacio. Y lo que nos quedaría a nosotros es analizar esta otra etapa, esta última etapa, que es un amplificador diferencial. Si recordamos, cuando vimos o estudiamos el amplificador diferencial, ese amplificador estaba constituido de esta forma. Bien, acá lo estoy dibujando. Fíjense, los resistores son RR y tenemos 2R, 2R. 2R y 2R acá arriba. Bien, las tensiones a la entrada son, fíjense, acá tenemos B sub B. Y en la de abajo, ¿qué tenemos? Si nosotros seguimos la red, viene de acá, que sería B sub A. Bien, este resistor es el RL, que es el resistor de carga, y en su salida tenemos lo que es la tensión B sub O. Bien, entonces, la tensión B sub O en función de B sub A y B sub B, ¿cómo era? Era, en primera instancia, ¿qué había que hacer? Fíjense, este resistor, o el cociente de este resistor con este, es decir, 2R sobre R, o el cociente de este con este, 2R sobre R con tal. Estos dos son iguales y estos dos son iguales. Es lo mismo hacer esto dividido esto que esto dividido esto. Entonces 2R sobre R por, paréntesis, la diferencia de las tensiones aplicadas a la entrada del amplificador diferencial. Es decir, B sub A menos B sub B. B sub A menos B sub B. Bien, ¿qué podemos hacer acá? Este resistor con este se simplifica. Bien, entonces ¿qué me queda? Que la B sub O es igual a 2 veces, ¿qué cosa? Paréntesis, B sub A menos B sub B. B sub A menos B sub B. Bien, perfecto. Borramos esto y ¿qué tenemos nosotros? Fíjense que B sub O depende de B sub A y B sub B, obviamente, de B sub A y de B sub B, pero a su vez, las tensiones B sub A y B sub B dependen de Bx y By. Fíjense, BA depende de Bx y de By. B sub B depende de Bx y de By. Entonces la B sub O está dependiendo de Bx y de By. Entonces, todo el problema se reduce en determinar cuánto valen las tensiones B sub X y B sub Y. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Fácil. Nos concentramos en este sector de la red, en esta parte de la red circuital. Y fíjense, yo lo voy a dibujar a esto acá. Acá tengo 1, 2, 3 resistores de valor 2R, 2R, valor R. Bien, luego tenemos estos 4 resistores en horizontal, este de acá y este de acá, junto con este de acá y este de acá. Bien, este vale R, este vale R, este vale R y este también vale R. Los 4 valen R. Estos dos resistores de valor R, fíjense que son estos dos, están unidos. Y estos otros dos, que son esos, también están unidos por otro lado. Bien, pero fíjense, este nodo de acá, que sería este de acá, ¿a qué potencial está? A 0 voltios, es una tierra virtual. Es decir, tierra virtual, 0 voltios ahí. Bien, lo mismo sucede acá. Este nodo de acá es ese nodo de ahí. Está a un potencial de 0 voltios. Es otra tierra virtual. Bien, tierra virtual, 0 voltios. Bien, sabemos que por acá está inyectándose la corriente I sub 1 y por acá se inyecta la corriente I sub 2. ¿Qué más sabemos? Fíjense, este nodo de acá es este de acá, que está a un potencial B sub X. Y este nodo de abajo, este de acá, es ese de ahí, está a un potencial B sub Y. Bien,
Entonces, si observamos un poquito esto, ¿qué vemos nosotros? Fíjense, este nodo está un potencial de 0 voltios y este también. Bien, quiere decir que acá también tengo 0 voltios y acá también 0 voltios. ¿Qué significa eso? Fíjense que este resistor y este están en paralelo. Y por otro lado, este resistor de acá con este de acá también están en paralelo. Si hacemos eso, ¿cómo queda la red? Tenemos 1, 2, 3 resistores tenemos. Bien, 2R, R, 2R. 2R, R, 2R. Acá va a quedar un resistor que va a ser el paralelo de estos dos. Si este vale R, este vale R, el paralelo vale R sobre 2. R sobre 2. Lo mismo acá. Si este vale R y este vale R, el paralelo vale R sobre 2. R sobre 2. Ahora, ¿a dónde va conectado esto? Fíjense, que teníamos acá 0 voltios, acá 0 voltios. Entonces tenemos 0 voltios acá. Y acá también tenemos los 0 voltios. Bien, tierra. Si bien es una tierra virtual, pero está a 0 voltios. Ahora, fíjense, por acá estamos inyectando la corriente I sub 1 y por acá inyectamos la corriente I sub 2. Bien, este nodo de acá es este de acá que está un potencial V sub X y este nodo de acá abajo es este de acá que está un potencial V sub Y. Bien, ahora ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a rotar, voy a girar la red esta y lo voy a dibujar acá. Bien, ¿y a qué llegamos? Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 resistores. Bien, por acá tenemos la corriente I sub 1, por acá tenemos la corriente I sub 2, por acá tenemos 2R, por acá tenemos 2R, acá tenemos R. Fíjense, lo que hice fue girarlo hacia la izquierda. Y acá tenemos R sobre 2 y acá tenemos R sobre 2. Bien, este nodo de acá es ese nodo de ahí, que está un potencial V sub X. Y este nodo de acá es este nodo de acá, que está un potencial V sub Y. Bien, entonces esto lo borramos. Fíjense que llegamos al mismo circuito que en el caso del ejemplo anterior, del ejemplo del video anterior. Y no solamente eso. Fíjense que los valores de la corriente I sub 1 y I sub 2 de este ejemplo son iguales a los valores de la corriente I sub 1 y I sub 2 del ejemplo del video anterior. Y no solamente eso. El valor del resistor R es 100 ohm acá. Y en el caso del video anterior también era 100 ohm. Entonces quiere decir que los potenciales V sub X y V sub Y de esta red tienen el mismo valor que los potenciales V sub X y V sub Y de la red del ejemplo del video anterior. Bien, eso se puede determinar ¿cómo? ¿Cómo determinamos esos potenciales? Una de las tantas formas era por el método de las tensiones en los nodos. Yo no voy a hacer eso ahora, ¿por qué? Porque ya lo hice en un video anterior. Entonces, yo esos valores los tengo guardados en la memoria de la calculadora, en las memorias. Bien, entonces, fíjense, V sub X es 9 cuartos de voltio, que sería 2,25 voltios. Y la V sub Y es 7 cuartos de voltio, que sería 1,75 voltios. Bien, tenemos esos valores. Ahora, con eso podemos determinar V sub A y V sub B. Y con V sub A y V sub B podemos determinar V sub O. Bien, fíjense, la V sub A va a valer menos, ¿qué cosa? La suma de Bx más By, es decir, 2,25 más 1,75. Eso me va a dar, hacemos menos, paréntesis, 2,25 más 1,75, me da menos 4 voltios. Menos 4 voltios. Y la V sub B es menos 2 veces V sub X más V sub Y. 2,25 más 1,75. Todo eso por menos 2. Bien. Entonces, fíjense que va a ser el doble. Es decir, menos 8. Bien, fíjense. Acá aparece un 2 que no está acá. Es decir, que la V sub B es el doble de la V sub A. Bien, si una es menos 4, la otra es menos 8. Perfecto. ¿Eso qué significa? Que ¿quién es la V sub O? Lo voy a calcular acá. La V sub O va a ser 2 veces, ¿qué cosa? V sub A menos V sub B. La V sub A vale menos 4 menos la V sub B que vale menos 8. Menos 8. Bien. ¿Eso qué es? 2 por, acá tengo menos 4, menos, si suprimo el paréntesis los paréntesis estos de acá, menos me da más. Bien. Menos 4 más 8 es lo mismo que decir 8 menos 4, eso da 4. Es decir, que esta partecita de acá da 4. Pero 4 por 2, ¿qué es? 8. Eso significa que la V sub O son 8 voltios. Bien, 8 voltios de tensión. Eso significa que yo acá, a la salida de mi red circuital, tengo 8 voltios. Bien, y de esa forma queda resuelto este ejemplo.
Se hizo más cortito, ¿por qué? Porque todos los valores de las corrientes y los resistores eran iguales a los del video anterior. Si no, se iba a ser un poco más largo. Bueno, gente, lo que voy a hacer ahora es simular esta red circuital mediante el software Multisim para corroborar este resultado que acabo de calcular. Bien, me remito a eso en un momento. Bueno, gente, nos encontramos en el software Multisim donde tenemos armada la red en cuestión. En ella observamos que estamos inyectando las corrientes I1 y I2 provenientes de dos fuentes de corriente de 50 y 30 mA respectivamente. Recuerden que el valor de los resistores R era de 100 ohm, es decir, recuerden que estos 5 resistores eran de valor R, por ende estos 5 resistores son de valor 100 ohm. Este de acá y este otro resistor de acá eran de valor 2R, es decir, 200 ohm. Este era de valor R, 100 ohm, 2R, 200 ohm, RR son 100 ohm y 2R, 2R, 200 ohm. El valor del resistor RL yo siempre lo adopto de un valor de 10 kilo ohm. También que observamos que disponemos de 3 amplificadores operacionales y ya que estamos con la onda de mostrar los diferentes amplificadores operacionales existentes, yo acá adopté el AD642, que es otro de los tantos amplificadores operacionales conocidos que existen en el mercado. Bien, estamos alimentando a los amplificadores operacionales con una fuente simétrica de más o menos 12 voltios. Tenemos un voltímetro conectado a la salida de la red. Bien, este es el nodo de salida para poder visualizar el valor de la tensión que hay a la salida de la misma. Bien, yo lo que voy a hacer es simular la red. Si simulamos la red, observamos, acá voy a detener la simulación, observamos que tenemos en su salida una tensión de 8.005 voltios, es decir, prácticamente 8 voltios, quedando corroborado lo que yo calculé hace un momento. Bien, y esto es con un amplificador operacional real, es decir, con algo existente. Acá en esta otra pestaña tengo la misma red circuital, pero construida a partir de 3 amplificadores operacionales virtuales, cuyos parámetros yo los alteré para que se parezcan lo más posible a los de un amplificador operacional del tipo ideal. Yo voy a simular la red y efectivamente vemos que en su salida tenemos una tensión de 8 voltios, quedando también corroborado lo que yo calculé hace un momento. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este pequeño video que hice, que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.